La Biblia en la historia del cristianismo. Hoy en día la gente mira la Biblia como un solo libro o un libro sagrado, pero la manera correcta de ver la Biblia se encuentra en el mismo nombre que procede del griego y significa los libros, y del griego pasó al latín y del latín a las lenguas occidentales como una palabra singular y femenina que designa la colección de libros sagrados. Pero para entenderlo mejor, dividamos la Biblia en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y analizaremos qué es realmente la Biblia. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros que tienen por autor a los profetas, quienes fueron guiados por Dios para escribir libros, pero era para la gente de su generación, y los escribas así también hombres que solo podían relatar de la manera más clara posible la historia del pueblo de Dios, y no podían poner alguna opinión personal o cambiar algún hecho según su complacencia. Luego de acabar el Antiguo Testamento pasan cientos de años hasta la aparición de Juan el Bautista, años en los cuales no hay registro en la Biblia. Ahora bien, el Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos por los profetas, cada uno de ellos mostrando un mensaje para el pueblo de Dios. Pero el motivo real de la separación de un Antiguo y Nuevo Testamento es el nacimiento de Jesús, que fue de tal importancia que incluso los tiempos se dividen en antes de Cristo y después de Cristo. También se puede notar que a la llegada de Juan el Bautista, que bautizaba para arrepentimiento, era la señal que daba inicio al tiempo de gracia que fue declarado por Jesús en Mateo 26:28, porque es esto mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados, mostrándonos que con el sacrificio en la cruz un nuevo pacto había comenzado. El objetivo de dividir la Biblia es mostrar que cada libro corresponde a un cierto y determinado tiempo. Por ejemplo, el libro del profeta Jeremías fue escrito no para pertenecer a la Biblia, sino para que la gente en el tiempo de Jeremías sepa la voluntad de Dios a través de su libro. A pesar de que en ese momento ya existían 23 libros, la salvación no se encontraba en esos libros, sino en el libro del profeta Jeremías. Ahora es necesario resaltar el hecho de que la Biblia no contiene todos los libros de los profetas. La Biblia misma nos muestra esto en el libro de Jázer, mencionado en Josué 10:13, los Hechos de Salomón, mencionado en Primera de Reyes 11:41, las Crónicas del profeta Natán, mencionado en Primera de Crónicas 29:29, las Crónicas del profeta Gad, mencionado en Primera de Crónicas 29:29, el libro de la profecía de Ahías, mencionado en Segunda de Crónicas 9:29, el libro de las profecías del profeta Ido, mencionado en Segunda de Crónicas 29:29, el libro de Enoc, mencionado en Judas 1:14, el libro de Semeías, mencionado en Segunda de Crónicas 12:15, el libro de Jehú, mencionado en Segunda de Crónicas 20:34, el libro de Osai, mencionado en Segunda de Crónicas 33:19. ¿Y qué hay de los escritos que se perdieron? Lo que hoy conocemos como Biblia fue hallada dentro de catacumbas, ruinas y distintos lugares del mundo, pero ¿qué hay de aquellos escritos que no se encontraron? Pero hoy la gente considera la Biblia un libro perfectamente completo, un libro sagrado capaz de salvar a la gente, de tal manera que lo ven como si este libro hubiera bajado del cielo y hacen del libro un objeto de adoración. Pero como ellos existen diferentes religiones con sus libros sagrados, como los mormones con sus 3 libros sagrados, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y Perla de Gran Precio, los musulmanes con el Corán, los judíos con el Tanaj, que es la reunión de sus libros sagrados. ¿Qué diferencia al cristiano que sigue un libro al igual que otras religiones? Muchos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay que aclarar que la Biblia son las escrituras de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? La respuesta la da Jesús en Juan 5:39 al 40. Escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús hablaba y pronunciaba la palabra de Dios al igual que los profetas,
pero los fariseos llamaban eso herejía, y para ellos la palabra de Dios eran los libros de Moisés. Y ellos pensaban que leyendo aquel libro podían ser salvos, pero la salvación solo se encontraba en un hombre llamado Jesús, que pronunciaba la palabra de Dios. Hoy en día la humanidad se ha hecho semejante a estos fariseos con sus libros sagrados bajo el brazo, pero Satanás aún ha transgiversado la Biblia haciendo diferentes versiones, cambiando según al gusto de los teólogos, engañando y confundiendo a la gente. Por ejemplo, Louis Segond, Todd, Martin, Crampon, Thompson, Scofield, Osterwald, Colombe, King James, Traducción del Nuevo Mundo y las Biblias afiliadas, incluso todas las versiones reexaminadas o revisadas, son solo el producto de sabiduría humana, y al leer y confiar en estas falsas Biblias, Jeremías 17:5 se cumple. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor, porque es el mismo Satanás escondiéndose en estas falsas versiones de la Biblia. Pero hoy, así como en el tiempo de Jesús, los escritos de la palabra de Dios no pueden salvar. En un mar de libros dichos sagrados solo se encuentra el mismo fin que encontraron los fariseos. La salvación es y ha sido por un profeta mensajero vivo, porque es él quien tiene la palabra de Dios, y es solamente él quien está acreditado para escribir un libro, según la revelación de Dios. Hoy, en esta generación, el profeta mensajero vivo es Kaku Philip, y es en base a su mensaje que podemos ver la verdad y tener liberación del pecado en esta generación. Hoy debemos ver la Biblia como un manual, una muestra de lo que sucedió en generaciones pasadas, y no cometer los mismos errores como los fariseos, que tomaban celosamente los escritos de profetas muertos y rechazaban al profeta vivo de su tiempo. Sus escritos sagrados no los salvaron, y hoy la Biblia no puede salvar hoy. La salvación se encuentra en el profeta mensajero vivo, Kaku Philip. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.